Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad está cambiando por completo las reglas del juego en la educación. Hablaremos de esa mezcla, a veces un poco explosiva, entre los datos de los estudiantes, la ética que debería protegerlos y la ciberseguridad que los defiende. A ver, parémonos a pensar un segundo en esto. Cada vez que un estudiante entra en una plataforma, participa en un foro o se descarga un recurso, ¡pum!, deja una pequeña huella digital. Y claro, si sumamos todas esas huellas, al final lo que tenemos es una historia, una narrativa súper detallada de su proceso de aprendizaje. Y ahí está el quid de la cuestión, la gran pregunta que vamos a intentar desgranar hoy. ¿Por qué esa historia digital vale oro? Pero también nos obliga a preguntarnos, oye, ¿quién la está leyendo? ¿Para qué la está usando? Y al final del día, ¿quién sale ganando con todo esto? Bueno, pues para entenderlo, empecemos por el principio. Esta nueva realidad digital. La transformación de la educación no es algo de ayer, pero la velocidad a la que ha ocurrido últimamente ha creado algo sin precedentes. Una auténtica explosión de datos. Que es una locura. Cada plataforma de e-learning, cada sistema de notas no para de generar información. Y no hablamos solo de calificaciones, ¿eh? Hablamos de expedientes, datos personales, contraseñas, incluso datos de pago. Esto ha convertido a los colegios y universidades en verdaderos tesoros de datos. Y claro, donde hay un tesoro, aparecen los piratas. Se vuelven un objetivo súper goloso para los ciberdelincuentes. Y eso pone en jaque la privacidad de todo el mundo. Vale, entonces, ¿qué se puede hacer con toda esta montaña de información? Pues aquí es donde entra en escena una disciplina que está dándolo todo, el Learning Analytics o el análisis del aprendizaje. Dicho de forma sencilla, el Learning Analytics es básicamente la ciencia de usar todos esos datos educativos para entender mucho mejor cómo aprenden las personas. Y a partir de ahí, claro, optimizar todo el proceso. La idea es dejar de basarnos solo en la intuición y empezar a tomar decisiones con evidencia en la mano. El proceso, en el fondo, tiene toda la lógica del mundo. Primero, se recogen los datos de todas las interacciones. Luego, los algoritmos se ponen a trabajar, como si fueran detectives, buscando patrones. ¿Qué estudiantes parece que necesitan ayuda? ¿Qué temas se están atragantando? Y finalmente, y aquí viene la magia, se usa toda esa información para personalizar la enseñanza, para ofrecer apoyo justo donde y cuando hace falta. Y cuando esto se hace bien, los beneficios son enormes. Se puede llegar a crear una experiencia educativa casi a medida, identificar a la gente que tiene dificultades mucho antes de que la cosa se complique y darles a los propios estudiantes herramientas para que ellos mismos gestionen su aprendizaje de una forma mucho más consciente. Y ojo que esto no es ciencia ficción ni pura teoría. Mirad este dato, que es brutal. Un estudio demostró que son capaces de predecir el rendimiento final de un alumno con una precisión de más del 70%, cuando solo ha pasado el 21% del curso. Es una pasada. Imaginaos el poder que te da eso para intervenir y ayudar a quien lo necesita antes de que sea demasiado tarde. Pero claro, como todo lo que tiene mucho valor, este enorme volumen de datos también tiene un lado oscuro. La misma digitalización que nos abre un mundo de oportunidades, también abre la puerta de par en par a unas amenazas de ciberseguridad muy serias. Las instituciones educativas se enfrentan a un auténtico campo de minas digital, desde el ransomware que puede secuestrar los sistemas de una universidad entera, hasta el típico phishing para robar contraseñas o las brechas que dejan al descubierto información súper sensible. Y mucho cuidado, que a veces el eslabón más débil son esas herramientas de terceros, el llamado EdTech. Para que veamos que esto no es algo abstracto, vamos a poner sobre la mesa un caso real que fue un auténtico terremoto en el sector. El caso de PowerSchool, una plataforma de gestión educativa que se usa muchísimo. Pues bien, un solo fallo de seguridad en esta plataforma expuso los datos de 60 millones de estudiantes en todo el mundo. Repito, 60 millones. Es que la cifra marea. Te das cuenta de que la escala del riesgo es gigantesca y de que un solo error puede tener consecuencias absolutamente devastadoras. Pero las amenazas no solo vienen de fuera, de los hackers. Incluso cuando los datos están a buen recaudo, la forma en que los usamos nos mete de lleno en dilemas éticos muy profundos. El debate va mucho más allá de protegerse. Se trata de cómo usar de forma responsable el poder que nos dan los datos. Y lo que de verdad da que pensar es esto. Según un estudio muy importante, parece que nos hemos olvidado de la ética y la privacidad por el camino. Es que menos de un 20% de los estudios sobre Learning Analytics ni siquiera mencionaban las palabras ética o privacidad. Es como si hubiésemos construido un coche de carreras súper rápido sin pararnos a pensar en los frenos. La tecnología ha ido a toda pastilla, pero la reflexión se ha quedado muy atrás. ¿Y qué opina el alumnado de todo esto? Pues su visión tiene muchos matices. Les preocupa y mucho que se recojan datos que sienten como invasivos, ¿no? Como expresiones faciales o el contenido de sus chats. Piden transparencia y control.
En cambio, se sienten bastante más cómodos cuando sus datos se usan para ayudarles directamente, por ejemplo, en paneles para ver su progreso o para que el profesorado pueda mejorar la asignatura. Y aquí es donde el debate se pone de verdad interesante. Por ejemplo, el consentimiento. ¿Es de verdad informado si está escondido en la letra pequeña de un documento de 20 páginas? O esta otra, ¿de quién son los datos? ¿Del estudiante? ¿De la institución? ¿De la empresa tecnológica? Y quizá la cuestión más peliaguda. ¿Pueden los algoritmos que aprenden de datos del pasado acabar reforzando sesgos y perjudicando a ciertos grupos? Es un tema delicadísimo. Vale, con este panorama, la pregunta del millón es ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos aprovechar todo lo bueno de los datos sin cargarnos la seguridad y la ética? El único camino posible es construir un futuro que sea responsable. Y la idea clave que tiene que guiarnos es esta. Pensar en la ética y en la seguridad no es un freno para la innovación. Todo lo contrario, son los cimientos que hacen que sea sostenible y legítima a largo plazo. Sin confianza, ninguna de estas herramientas va a llegar muy lejos. Por suerte, no hay que empezar de cero. Ya existen guías muy útiles, como el Marco del ICATE, que nos da 8 pilares para hacerlo bien. Y no se trata solo de cumplir la ley, sino de tener un propósito clarísimo para cada dato que se recoge, de ser súper transparentes y, lo más importante de todo, de empoderar al estudiante, de darle el control sobre su propia información. Si traducimos todo esto a acciones concretas, el camino tiene dos carriles. Por un lado está la parte humana, crear una cultura de estar alerta con la ciberseguridad y ser radicalmente transparentes. Y por otro, la parte técnica, meterle caña a la seguridad con medidas como la autentificación multifactor, cifrar los datos y hacer auditorías constantemente. Ambas partes son absolutamente cruciales. Y así llegamos al final de este recorrido y volvemos a esa idea del principio, la historia digital de cada estudiante. No cabe duda de que los datos pueden ser una fuerza increíble para mejorar la educación, pero todo esto nos deja con una pregunta fundamental que como sociedad tenemos que responder. Al final de todo, ¿en manos de quién debería estar la custodia de esa historia? Ahí lo dejo.